Tengan todos un buen día. Hoy hablaremos sobre la exsanguinotransfusión y sus cuidados de enfermería. Este es un tema presentado por Aparicio Contreras, Evelyn Xiomara, Chávez Godínez, Gloria Evelyn, Castillo Gregorio, Wendy Stephanie, Herrera Olmedo, Jonathan Javier. Cuando hablamos acerca de este procedimiento llamado exsanguinotransfusión, es un procedimiento que se realiza en la unidad de cuidados intensivos en el área de neonatología. Es un procedimiento que consta o se basa en la remoción mecánica de sangre del recién nacido por sangre de un dador. Este procedimiento consta con objetivos muy claros. Entre ellos podemos mencionar que es para corregir la anemia, extraer eritrocitos sensibilizados y remover lo que son los anticuerpos. Es importante saber que existen propósitos muy específicos para realizar este procedimiento, entre los cuales tenemos 1. Evitar la neurotoxicidad de la bilirrubina en sangre en el torrente sanguíneo del niño. 2. Cuando hay otras modalidades de que el tratamiento ha fallado o no son suficientes para eliminar los niveles de bilirrubina en el torrente sanguíneo en el niño. Y 3. Cuando existen patologías específicas como eritroblastosis fetal producida por una incompatibilidad del factor RH. ¿En qué casos está indicado realizar este procedimiento? Está indicado cuando hay presencia de hiperbilirrubinemia, que son aquellos niveles elevados de bilirrubina sérica en el cuerpo del niño. También cuando hay enfermedades hemolíticas del recién nacido, como la anemia, o enfermedades de plaquetas como la plaquetopenia o incompatibilidad del factor RH, también cuando hay coagulación intravascular diseminada y cuando hay trastornos metabólicos que causan una acidosis severa en el recién nacido, y también cuando hay presencia de policitemia o síndrome de hiperviscosidad, que es cuando hay un hematócrito venoso central mayor o igual al 65%, es decir que la hemoglobina es mayor o igual a 22 miligramos por decilitro o mayor o igual al 60% de hematócrito periférico. También cuando hay presencia de anemia severa, en estos casos cuando hay una anemia hemolítica, y también cuando hay presencia de carníticus, signos y síntomas de encefalopatía aguda. El equipo a utilizar para realizar este procedimiento se debe de contar con una cuna de calor radiante, un equipo para sostén y reanimación respiratorio, por ejemplo, oxígeno, dispositivo de aspiración. Este equipo y las mediaciones empleadas para la reanimación deben de estar al alcance inmediato. Se debe de contar también con un equipo para monitorear la frecuencia cardíaca en el niño, también un equipo para monitorear la temperatura y un equipo para monitorear lo que es la saturación. Además, se debe de contar con un equipo para cateterismo de la arteria umbilical y de la vena umbilical, jeringas de 20 cc, de 3 cc y de 5 cc, sonda orogástrica, llave de 3 vías, descartables, sangre y bomba de exsanguinotransfusión. Vamos a continuar con lo que son las precauciones en la exsanguinotransfusión. Tiempo de conservación de la sangre. La sangre debe de tener menos de 2 días, preferentemente 24 horas, porque con el tiempo va a aumentar los niveles de potasio, lo cual puede ocasionar una hipercalemia y un riesgo de paro cardíaco. La cantidad de sangre a utilizar es aproximadamente 2 volemias, del 8 al 9% del peso del recién nacido, para lo que hay una fórmula: peso del recién nacido en gramos por 0.08 por 2, y es el total de la sangre a intercambiar. La temperatura de la sangre, esta debe de ser entre 36 y 38 grados centígrados y no más de este. El calentamiento se hará lentamente, pues de lo contrario puede producir una hemólisis. Debe de realizarse un cuidadoso lavado gástrico. Previo al procedimiento, el niño estará en ayuno por lo menos 2 horas. Esto también por una aspirativa. La temperatura del recién nacido antes de iniciar la exsanguinotransfusión debe de ser normal, ya que si esta aumenta puede deberse a lo que es el procedimiento que se está realizando. Tenemos los exámenes de laboratorio, tenemos el hemograma. Este es un examen que se toma para valorar una posible anemia, ya que este procedimiento existe riesgo de hemólisis.
Tenemos los gases arteriales para verificar que se encuentren en parámetros normales y así evitar que se presente durante el procedimiento una alcalosis o una acidosis respiratoria. Tenemos los electrolitos para vigilar una posible hiperpotasemia, hipocalcemia o una hipomagnesemia. Las bilirrubinas séricas totales para medir la cantidad de bilirrubina indirecta o no conjugada totales con la que en ese momento se encuentre el recién nacido, esto previo al procedimiento de la exsanguinotransfusión, porque posteriormente puede aparecer un efecto de rebote 2 horas posterior al procedimiento. Tenemos la glicemia por el riesgo de una hipoglicemia si es hijo de una madre diabética, que podría ser, y evitar valores de la glicemia 2 horas posterior al procedimiento. También tenemos lo que son los hemocultivos, que son muy importantes en este procedimiento, porque como es un procedimiento invasivo, nos va a ayudar a descartar una posible infección. También tenemos lo que son las pruebas de coagulación, porque pueden presentar durante el procedimiento una trombocitopenia o una disminución de los factores de la coagulación. También la hemoglobina, que ayuda a la coagulación y a prevenir lo que es el sangrado. También contamos con lo que es la prueba de la creatinina y el nitrógeno ureico para valorar la función renal de ese momento y un aumento de la creatinina que los puede llevar a alteraciones de la conciencia. Tenemos los riesgos en la exsanguinotransfusión, las metabólicas, por lo que se hablaba anteriormente de la pérdida de los electrolitos, que puede llevar a una hipocalcemia, una hipercalcemia y también de la acidosis o alcalosis respiratoria por el acúmulo de dióxido de carbono en la sangre. Tenemos las vasculares, una trombosis, un infarto hemorrágico de colon, enteritis necrosante y arritmias. Esto se debe a que la sangre puede coagularse y el suministro no puede llegar a determinados órganos y puede causar lo que es una necrosis. Tenemos también los cardíacos, la enteritis necrosante y las arritmias. Esto debido también al gasto cardíaco que se pueda presentar por el suministro de la sangre que en ese momento se está haciendo. También tenemos las infecciosas, un paro cardíaco, una sobrecarga del volumen, esto que una expansión del volumen de líquido extracelular, también un shock. También tenemos una bacteremia que posiblemente nos lleve a una sepsis y posteriormente, si no es tratada, a la muerte. Tenemos la hemostasia, hepatitis sérica y la trombocitopenia, que nos va a afectar porque las plaquetas están bajas y estas son las que ayudan a lo que es la coagulación. Y si están disminuidas no van a ayudarnos a la coagulación de la sangre. También tenemos otros como la perforación. Esta puede ser cuando se está realizando el procedimiento de cateterismo umbilical y una hipotermia también. Controles en exsanguinotransfusión. Tenemos los que son previo al procedimiento, durante el procedimiento y luego del procedimiento. En los previos al procedimiento tenemos hematócritos, bilirrubina, electrolitos, hemocultivo, glucemia, lavado gástrico, muestra de sangre para VDRL y otros estudios químicos. Durante el procedimiento tenemos lo que es la monitorización de la frecuencia cardíaca, control de la frecuencia respiratoria y presión de oxígeno, control de la coloración de piel y mucosas, control de la presión venosa central y de la presión arterial y lo que es el borde hepático. Luego del procedimiento tenemos lo que es glucemia, eventualmente calcemia y estado ácido-base. Para lo que es la realización de la técnica, primero se va a realizar lo que es la evacuación del contenido gástrico en caso que lo hubiera y tomar una sonda orogástrica número 8 abierta. La sangre debe ser calentada previa a su infusión de acuerdo a la técnica establecida. El recién nacido debe estar sujetado para evitar movimientos de parte del mismo
a la hora de lo que es la realización del procedimiento. Se va a sujetar lo que son miembros inferiores y miembros superiores. Luego se debe probar la sonda si está bien colocada y aspirar el contenido gástrico con una jeringa. Esto se debe hacer de forma lenta y durante este proceso es muy importante lo que es controlar los signos vitales mediante el monitor. Ya que se ha colocado la sonda, se procede a la colocación del catéter umbilical tomando en cuenta que se debe realizar lo que es asepsia, ya que como sabemos es una técnica aséptica. También es importante tener en cuenta lo que es las medidas de bioseguridad y lo que es el lavado de manos. En este caso, el lavado de manos es clínico, ya que se haya realizado la asepsia, se coloca un campo estéril sobre el abdomen del niño y el médico ya con sus guantes estériles, calzado, colocará lo que es el catéter y iniciará lo que es el procedimiento. Insertando lo que es el catéter umbilical, en este caso a niños a término se debe introducir de 2 a 4 centímetros hasta que haya flujo sanguíneo. En casos de niños prematuros el rango es menor. Cuando ya se tiene lo que es el flujo sanguíneo, se empieza lo que es abrir el sistema para llevar a cabo lo que es el procedimiento. Se une el sistema que va a llevar 3 vías y tendremos 3 entradas. Una se va a adaptar lo que es al catéter del niño, 3 vías y tendremos 3 entradas. Una se va a adaptar lo que es al catéter del niño. La segunda, esta nos va a permitir lo que es descartar la sangre. Y la tercera se adaptará a la sangre que va a recibir por medio del donante. Es muy importante que antes de adaptar el catéter se debe permeabilizar. Primer paso. Se adapta la jeringa al catéter y se extrae la sangre, que esta va a depender del peso del recién nacido y de lo que es el criterio médico. Esta extracción se debe hacer muy lenta y estar atentos a lo que es los signos vitales mientras se realiza este procedimiento. Se cierra la llave donde se extrajo la sangre y se abre la llave donde la sangre va a ser descartada. Tercer paso, se cierra la llave donde tenemos la sangre y abrimos la llave que nos va a permitir extraer la sangre donante, que la cantidad de la sangre será la misma cantidad que descartamos. Cuarto paso, ya extraída la cantidad de sangre, se va a necesitar que se cierre la llave y se va a abrir la que va directa al bebé y nos va a permitir la introducción de esta sangre. Debe ser muy lenta y estar pendiente siempre y observando el control de lo que es los signos vitales. Luego del procedimiento es muy importante lo que es anotar lo que es la hora que se realizó el procedimiento, la cantidad de volumen que se extrajo y se introdujo debe ser la misma. Y también es muy importante lo que es anotar los signos vitales como la frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria. Y hay que recordar que este procedimiento se va a realizar en el área de cuidados intensivos y se va a realizar con una técnica aséptica y lo va a realizar el médico. Cuidados de enfermería en exsanguinotransfusión, pre, durante y post procedimiento. Cuidados de enfermería en pre-exsanguinotransfusión. Obtener el consentimiento informado de los padres previo al procedimiento y administración de la sangre. Esto es muy importante porque el consentimiento informado es un documento legal que debe ser llenado antes de una técnica invasiva. Nada por boca por lo menos 2 horas antes del procedimiento. Verificar que la muestra de laboratorio estén completas antes de realizar el procedimiento. Estas pruebas serán hematócrito, bilirrubina, electrolitos, hemocultivos, glucemia, lavado gástrico,
muestra de sangre, BDRL y otros estudios químicos. También se solicitará la sangre según indicación médica. Vamos a verificar la sangre al ser transfundida y esta debe de tener nombre del paciente, el tipo de sangre y el donante. Vamos a verificar que la sangre esté calentada a temperatura adecuada previo a infusión de acuerdo a la técnica establecida para evitar complicaciones en el recién nacido. Cuidados de enfermería durante el procedimiento de exsanguinotransfusión. Lo primero que vamos a hacer es realizarnos el lavado de manos, ya que esto se hace para evitar contaminación en el paciente, ya que esta es una técnica totalmente estéril. Vamos a colocar al recién nacido en la servocuna y mantener a una temperatura neutra. Vamos a inmovilizar las extremidades del recién nacido. Esto se debe hacer para evitar movimientos a la hora de realizar el procedimiento. También el médico se puede auxiliar del personal de enfermería para sujetar al recién nacido. Evaluar el contenido gástrico y si hay, y mantener cuidados de sonda urogástrica. Esto se hace para evitar una aspirativa en el recién nacido. Asistir al médico en cateterismo umbilical. Instalar el monitor cardíaco, el oxímetro de pulso y medir tensión arterial, ya que esto puede estar presentando unos valores alterados por el procedimiento. Vigilar, monitorizar cada 15 minutos los signos vitales como la temperatura, frecuencia cardíaca, pulso, frecuencia respiratoria y saturación de oxígeno. Es muy importante vigilar su estado respiratorio, si está presentando una apnea, una bradipnea, una dificultad respiratoria justo en el momento del procedimiento. Si el niño está presentando también una cianosis, un broncoespasmo, una trombosis o una alteración relacionada a las alteraciones respiratorias y cardíacas. Vamos a llevar un monitoreo estricto del volumen de sangre ingresado y evacuado para que el procedimiento sea exitoso. Vamos a vigilar la coloración de la piel y la mucosa y vamos a controlar la presión arterial venosa central. Cuidados post-exsanguinotransfusión. Una vez efectuado el procedimiento, se observará cuidadosamente al recién nacido en busca de datos de choque u otras reacciones. Esto se hace para ver si existen efectos secundarios después del procedimiento. La temperatura, el pulso y las respiraciones se registran de manera sistemática. Estos son fundamentales ya que puede existir una infección después del procedimiento. En el supuesto que el recién nacido no esté grave, puede alimentarlo la madre o alimentarlo 2 horas después del procedimiento. Se mantendrá una alimentación parenteral o endovenosa, ya que puede presentar alteraciones índicas. Si se trata de un prematuro, es necesario mantener la hidratación adecuada de estos recién nacidos y suele administrarse los alimentos por vía intravenosa. Debemos de vigilar también en estos niños los signos y síntomas de una deshidratación. Estos neonatos presentan letargia y debilidad y requieren cambios de posición frecuentes. Se debe vigilar cuidadosamente en busca de signos de kernícteros inminentes como la pérdida de reflejo moro, la disminución en la capacidad de respuesta a los estímulos. También debemos controlar los exámenes de sangre después del procedimiento, como un hemograma, glucosa, bilirrubina, hemocultivo, electrolíticos y reportar el resultado. Esto se hace para ver si el niño no presenta una deshidratación, para ver si el niño no está presentando también una infección por el procedimiento efectuado. También haremos cuidados de enfermería hasta que disminuya la ictericia o los valores de bilirrubina sean los adecuados. Como personal de enfermería es muy importante conocer todo lo relacionado a la exsanguinotransfusión, ya que si bien es cierto es realizado por el médico, nosotros como personal capacitado debemos saber para que no haya error durante el procedimiento. También es importante conocer los cuidados a brindar
al recién nacido, pre, durante y post técnica de exsanguinotransfusión.